Buenas noches y bienvenidos una semana más a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el espacio semanal que dedicamos dentro de la selecta programación de este canal a la actualidad más relevante de la Iglesia toledana en los últimos 7 días. Ya saben que solo nos mueven dos pretensiones: hacer llegar a sus hogares los acontecimientos y testimonios que más y mejor representan la vida cotidiana de nuestra Iglesia local, y hacerlo pensando en todos y en cada uno de ustedes, hijos de la Iglesia que se merecen lo mejor. Esperamos, como siempre, que sea de su agrado. El señor arzobispo de Toledo presidió, como no podía ser de otra manera, la misa de clausura con la que se cerraba la misión diocesana que se ha llevado a cabo durante las últimas semanas en la parroquia de Villanueva de Bogas. El templo parroquial de Santa Ana, muy concurrido de fieles, agradeció al Señor todo lo vivido en las últimas fechas. Don Braulio, por su parte, aprovechó la homilía para pedir a la comunidad cristiana villabogueña que mantenga viva la luz de la misión que les ha ayudado a reavivar la fe. Con la celebración de la Santa Misa concluye la misión diocesana de Villanueva de Bogas. 15 días de oración, de asambleas, de escucha de la palabra y de la expresión más profunda de la fe. Pero nosotros también decimos que ha resucitado y está vivo. Y eso explica tantas cosas. También lo que ha sucedido entre vosotros en estos 15 días. En esa misión diocesana que habéis vivido con tanto empeño y habéis preparado, y que seguramente en muchos ha reavivado en vosotros esa fe que el Señor depositó en vosotros cuando fuimos bautizados y recibimos la fuerza del Espíritu Santo en la confirmación. Así lo expresó durante su homilía el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez. Pidió valentía a los fieles para continuar con esa luz de la misión que nos permite mirar de una forma nueva. Entonces, lo que a mí me parece importante es que vosotros veáis si esa luz que ha llegado a vosotros no es que haga cambiar las cosas, sino verlas desde otro punto de vista, con otra visión, con otra luz. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues, bueno, guardar eso, porque eso es como una luz que nos puede ayudar a que nuestra vida sea mucho mejor, más feliz, más real. Dejarse ya de cosas abstractas, dejarse ya de peleas inútiles y saber que hay alguien que nos está esperando y que hace de nosotros hombres y mujeres nuevos. La parroquia de Santa Ana de Villanueva de Bogas ha acogido una misión diocesana 27 años después. En ella han participado diferentes movimientos y delegaciones de la diócesis. Una actividad evangelizadora, como recordó su párroco don Jesús Montero, que supone una renovación de la fe en el reencuentro de Cristo y su Iglesia. Dios es el actor principal y único de estos días grandiosos de la misión diocesana. Señor, síguenos bendiciendo. Señor, haz de nosotros testigos valientes. Señor, haznos pregoneros de tu misericordia, de tu amor, de tu alegría y de la unidad. Que nunca se nos olvide que nos amas hasta el extremo y que lo hemos visto, que lo hemos oído, que lo hemos tocado y hemos experimentado durante esta misión. Antes de la celebración de la Santa Misa, el Lignum Crucis recorrió en procesión las calles del municipio y visitó las casas donde se han celebrado las asambleas diocesanas. La Catedral Primada acogía este domingo la Santa Misa de Acción de Gracias, con la que el movimiento familiar cristiano en España daba gracias por estos 50 años de andadura al servicio de los matrimonios y las familias en nuestro país. El arzobispo primado presidió la celebración, en la que participaron familias vinculadas al movimiento de más de 20 diócesis, además de las 17 parroquias de la archidiócesis donde está implantado, y que han acudido a Toledo para celebrar este 50 aniversario. Era el 24 y 25 de febrero de 1968 cuando se celebró la primera Asamblea Nacional del Movimiento Familiar Cristiano en la Casa de Ejercicios San Cristóbal en Majadahonda. Y ahora, 50 años después, este movimiento familiarista presente en muchas diócesis de España elige Toledo para celebrar el 50 aniversario. También nosotros tenemos pruebas y tentaciones, y los esposos mantenéis el tipo en tantos avatares de vuestra vida en el cuidado y educación de vuestros hijos y aún de vuestros nietos.
Mirad ahora al Padre de los cielos, que al contrario de lo sucedido a Abraham, no ha perdonado a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Familias de más de 20 diócesis diferentes participaron este fin de semana en los actos conmemorativos que culminaron con la celebración de la Santa Misa en la Catedral Primada. Celebración que estuvo presidida por el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, quien les advirtió que ante los refugios provisionales, Jesucristo es la roca firme sobre las que construir juntos el futuro. Pero también habéis conocido que esas tormentas y borrascas que hay, o puede haber en la vida de los esposos, solo se pueden resistir si la vivienda, si vuestra casa, vuestro matrimonio, ha sido construido con fundamentos sólidos. Cristo mira con simpatía el deseo de los hombres y mujeres de dar una morada a su amor, de construir una familia sólida que dure en el tiempo y que resista a las pruebas, las múltiples amenazas. El señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa en la que concelebraron el obispo de Granada, don Francisco Javier Martínez, el obispo de Huelva, don José Vilaplana, el obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio, y el obispo emérito de Chiclayo en Perú, don Jesús Moliné. En su homilía, el prelado toledano expresó la preocupación que sobre las familias advierte el Papa Francisco y que le llevó a publicar el documento Amoris Laetitia. Don Braulio insistió en que el matrimonio es comunidad de vida y amor que da paz a las personas. Lo mismo ocurre con el discurso sobre los distintos modelos de familia, porque en realidad se trata de la negación de la familia auténtica, que no es una agregación provisional de individuos, sino una relación fuerte y generadora de vida a partir de la comunión de un hombre y una mujer, unidos en alianza para toda la vida. La capilla diocesana participó en dicha celebración, que concluyó con la bendición de los niños del movimiento familiar cristiano en el altar mayor. El movimiento familiar cristiano surgió en España de la fusión de los equipos de Pío XII y la obra apostólica familiar y otros movimientos familiares. Muy poco después, en 1968, celebraba su primera Asamblea Nacional en la Casa de Ejercicios San Cristóbal de Majadahonda, que es el comienzo institucional que se recuerda en este aniversario. Este movimiento familiarista pretende descubrir, vivir y transmitir los valores cristianos fundamentales del matrimonio y la familia, y de este modo ser germen del Evangelio. 50 años han transcurrido desde que el movimiento familiar cristiano celebrase su primera Asamblea Nacional. Con ese motivo, más de 250 familias se han reunido en Toledo para celebrar esta efeméride con una Santa Misa de Acción de Gracias en la Catedral Primada, presidida por el señor arzobispo de Toledo, acompañado por el señor obispo de Granada. Los 550 participantes, venidos de 20 diócesis españolas, recorrieron las calles de la capital regional para conocer su casco histórico, además de participar en una peregrinación de familias desde el Paseo de la Vega hasta la Catedral Primada, donde tuvo lugar la celebración de la Eucaristía. El movimiento familiar cristiano en España es un ejemplo para otros países europeos, ya que es el que mayor número de miembros congrega y pionero en muchas acciones pastorales dirigidas a las familias. España es el país referente, es el país con mayor número de miembros y por varias razones sigue dando ejemplo y sirviendo de motivo para que vayamos avanzando en Europa en la pastoral familiar. Se destaca por su defensa de la familia, por participar activamente en la pastoral familiar, por la gran diversidad de servicios que ofrece, que sirven también de ejemplo para otros países, también porque el movimiento familiar cristiano de España pues está aplicando las enseñanzas del Amoris Laetitia y buscando nuevos cauces para que las familias tengan un papel muy activo en la evangelización de las familias. Una pastoral con las familias que se apoya en las enseñanzas del magisterio de la Iglesia y que, a pesar de cumplir 50 años, sigue de plena actualidad, respondiendo a la invitación del Papa Francisco a las familias de evangelizar a otras familias con su ejemplo. La actividad que realiza el movimiento familiar cristiano con las familias sigue teniendo actualidad, y más en estos días que por parte del Papa Francisco y por parte de nuestros obispos y sacerdotes nos piden a las familias que evangelicemos a otras familias, que estemos en medio de las familias, que estemos en medio de la sociedad y que con nuestro ejemplo y nuestra dedicación pues podamos acercar a otras familias a Jesús.
La diócesis de Toledo ha acogido este encuentro con alegría y gozo, un trabajo que Movimiento Familiar Cristiano Diocesano ha preparado durante meses y que ha merecido la pena. Sí que ha valido la pena todos los esfuerzos de todos estos meses preparando este encuentro, porque reunir a tantas familias que estamos unidas por el mismo movimiento, por el movimiento familiar cristiano, nos hace vernos como familia grande y familia que nos queremos, aunque no nos conozcamos, aunque nos hayamos visto solo una vez, pues aquí todos somos familia. Es una maravilla el haber podido realizar todo este trabajo durante estos meses para poder acoger a estas personas que son realmente nuestra familia, nuestra gran familia del movimiento familiar cristiano. El movimiento familiar cristiano es un movimiento apostólico de la Iglesia Católica cuyos fines son potenciar y favorecer la vocación humana y cristiana de sus miembros para que sean testigos de la fe y los valores de la familia en medio de la sociedad. Muy de tarde en tarde hablamos de pastoral juvenil en este espacio. Esta noche tenemos la oportunidad de hablar de una pastoral juvenil organizada. Igual a muchos puede que les parezca muy local, muy ceñida a la ciudad de Toledo, pero que nos ofrece una agenda con algunas actividades y nos ofrece pistas de cómo organizar entre diversas parroquias o diversas realidades la pastoral juvenil en otros lugares de la diócesis. Para hablar de la Mesa de la Juventud de la ciudad de Toledo, que es de lo que vamos a hablar en este espacio, tenemos el gusto de contar esta noche, tenemos el privilegio de contar con el que es ahora el que preside, el que dirige la Mesa de la Juventud, que es don Ignacio de la Cal. Don Ignacio, buenas noches. Buenas noches, José María. ¿Sacerdote desde hace cuánto, Ignacio? 1 año y 2 meses, prácticamente. Prácticamente, o sea que apenas tienes 26 años. 25 todavía, 26 los haré en octubre, así que me falta todavía año para cumplirlos. Eres extremadamente joven, sí. Y llevas un par de años en la parroquia San Julián. Sí, desde que salí del seminario, cuando ya acabé los estudios, salí de diácono porque no tenía todavía la edad canónica para ordenarme, tenía 23 años, entonces estuve ahí un tiempo de diácono en la parroquia de San Julián, unos 3 meses, desde que llegué en septiembre, y luego ya pues me ordené sacerdote en diciembre, ya cuando cumplí los 24 años, y seguí en la parroquia de San Julián y allí sigo. Y no hay que olvidar que perteneces al muy notable presbiterio de Puente del Arzobispo. Es un dato importantísimo. Del que formáis parte ya por lo menos 7 hijos del pueblo. Sí, somos 7 sacerdotes, contando también al obispo de Córdoba, que es el más notable, claro. ¿Cómo no? Bueno, vienes esta noche en calidad de delegado de la juventud o de presidente, ¿cómo es propiamente el...? Sí, encargado arciprestal de la Mesa de la Juventud, encargado arciprestal de jóvenes y encargado o presidente de la Mesa de la Juventud de Toledo. ¿Qué es la Mesa de la Juventud? Recuérdanos. Bueno, pues la Mesa de la Juventud es un órgano de coordinación pastoral que se creó hace apenas 1 año, ahora va a ser 1 año en el mes de marzo, que tiene como fin pues promover la pastoral juvenil en el arciprestazgo de Toledo. Es una coordinación de las parroquias que forman el arciprestazgo de Toledo para trabajar en orden a la pastoral juvenil. Forman la Mesa de la Juventud un sacerdote y un joven de cada parroquia, al menos de aquellas que tienen algo de realidad juvenil, porque hay algunas que no tienen prácticamente nada, pero las que tienen realidad juvenil pues están incluidas en la Mesa de la Juventud. Entonces hay un sacerdote de cada parroquia y un joven de cada parroquia que ayudan en ese trabajo. Como bien dices, hace 1 año por estas fechas estuvo aquí don David hablando de esta nueva etapa dentro de la Mesa de la Juventud, pero no es una institución reciente, aunque en este último tramo lleva apenas un montón de meses. Hace mucho tiempo que viene funcionando intermitentemente. Una realidad similar ha existido en varios momentos de los últimos años. Entonces, de forma intermitente, es verdad que no se ha mantenido, pero una realidad como lo que hoy llamamos Mesa de la Juventud ya ha existido, es decir, un órgano que, aunque no tuviera este nombre, coordinaba el trabajo pastoral de los sacerdotes y los jóvenes del arciprestazgo de Toledo en otros momentos. Esta semana ha estado por aquí don Francisco Cerro, del cual eres heredero de algún modo. Sí, porque él fue el primero que se encargó del trabajo pastoral con jóvenes aquí en la ciudad de Toledo. Por entonces no existía lo que hoy llamamos delegación de juventud, el trabajo pastoral con los jóvenes estaba organizado de otra forma. Don Marcelo envió a algunos sacerdotes a la ciudad de Talavera, envía también a don Francisco Cerro a la ciudad de Toledo para trabajar
con la juventud de la ciudad. Es verdad que él también, bueno, pues realiza el papel de delegado, hace las veces de delegado, aún sin existir todavía este órgano, pero su misión era trabajar con los jóvenes de la ciudad de Toledo. Coordinaba otras cosas, como pueden ser peregrinaciones que tenían carácter más diocesano, pero él era encargado de la juventud de Toledo. Aquí acuden a menudo algunos sacerdotes con responsabilidades pastorales y muchas de ellas son delegaciones que hace el arzobispo. ¿Quién elige al que preside la Mesa de la Juventud? El que preside la Mesa de la Juventud es el encargado de jóvenes del Arciprestazgo de Toledo, que a su vez lo eligen los sacerdotes. Es verdad que el arzobispo pues, es informado y lo ratifica de alguna forma, pero el encargado lo eligen entre los sacerdotes. A mí me eligieron los sacerdotes. En todos los arciprestazgos hay un encargado de la juventud, en todos. Lo que pasa que es verdad que en el Arciprestazgo de Toledo tiene unas peculiaridades especiales. Es un organismo, como aseguras, trasladable. En algunos arciprestazgos se vive, porque todos los arciprestazgos tienen o deberían tener delegado de juventud o coordinador de juventud. Sí, ciertamente. En todos los arciprestazgos se eligen. Para las diferentes dimensiones pastorales se elige un encargado de familia, encargado de vocaciones y también encargado de la juventud. Y de hecho en muchos arciprestazgos trabajan de forma coordinada entre las parroquias. Este modelo es más trasladable probablemente a Talavera. Toledo y Talavera son los que puedan vivir por tener esta realidad tan local, este tipo de organización. Sí, trabajar de la forma que estamos trabajando en Toledo, aquí en la diócesis solo es posible en Talavera y en Toledo, porque si bien es verdad que el arciprestazgo está formado por un conjunto de parroquias, en Toledo y en Talavera coinciden que estas parroquias están en la ciudad de Toledo, están en el mismo núcleo urbano, cosa que facilita mucho el trabajo conjunto, que no es tan fácil cuando las diferentes parroquias pertenecen a pueblos distintos. Es verdad que pueden realizar actividades conjuntas, similares a las que nosotros hacemos, pero un trabajo más continuo es difícil y en otros ámbitos. Habrá mucha gente que se pregunte, bueno, ¿y esta maquinaria para qué? ¿Qué es lo que hacéis? ¿O qué aspiráis a hacer, por lo menos? ¿Qué tipo de actividades, qué tipo de iniciativas tratáis de llevar a cabo en la Mesa de la Juventud? Lo que se pretende, el objetivo principal es ofrecer a los jóvenes que quieren cuidar su vida cristiana medios para hacerlo. Lo ofrecen las parroquias, ciertamente, muchas de ellas tienen grupos de jóvenes, pero también se ofrecen otras cosas, otras actividades, otros medios a nivel arciprestal que quizás las parroquias pues, no pueden ofrecer y que, aún no siendo totalmente necesarios, son muy convenientes, sobre todo de cara a la atención espiritual de cada joven para que persevere en su vida cristiana y también de cara a la evangelización, que eso es muy importante a día de hoy, ya que es verdad que, gracias a Dios, en Toledo tenemos jóvenes que siguen al Señor e intentan cuidar su vida cristiana, pero si uno hace un poco de estadística ve que son muchísimos más los que no tienen ninguna relación ni con la Iglesia ni con la vida cristiana. Entonces, una de las grandes tareas que se propone la Mesa de la Juventud es la evangelización. Estamos viendo de qué forma se puede hacer, con qué medios se pueden utilizar. Hay muchos que se están ofreciendo a nivel de Iglesia Universal o a nivel de la Iglesia Española. Hay que hacer muchas cosas, estamos viendo qué se puede hacer, pero tenemos claro que uno de los objetivos es la evangelización, y no solo por parte de los sacerdotes, sino también por los jóvenes que ya han tenido encuentro con el Señor y que se comprometen en su vida cristiana. Tal vez lo que más marca el calendario del arciprestazgo de la ciudad de Toledo son las oraciones del último viernes de cada mes. Son probablemente la cita de espiritualidad por excelencia. En otro orden de cosas, ¿qué otras citas podríamos señalar o podríamos apuntar a la gente? La principal, aparte de, como bien dices, las oraciones arciprestales, que son cada mes, la principal es la peregrinación de jóvenes que se realiza en verano. Se realizó durante muchos años, de forma intermitente también, pero desde el año pasado se quiere dar una continuidad a una peregrinación de jóvenes del arciprestazgo al año. El año pasado fuimos a Lourdes y este año pues, tenemos proyectado ir a Covadonga. Es año jubilar allí en Covadonga y por lo tanto ese motivo nos ha movido a organizar una peregrinación a este lugar en concreto. Porque el año pasado, pese a las inquietudes iniciales, hubo un número razonable de jóvenes y adolescentes que participaron en la peregrinación a Lourdes. ¿Que fue un autobús, algo más?
Algo más que un autobús, sí. Éramos 60, entonces fuimos un autobús y un coche, por eso algo más. Y un coche. ¿Y este año proponéis un viaje a Covadonga? ¿En qué fechas? Del 23 al 28 de julio, en torno a la última semana de julio. El año pasado fue así y mantenemos esa fecha también. Trataréis de hacerlo todo lo económico que podáis, aunque todavía no lo tenéis suficientemente cerrado. Todavía se está cerrando casi todo. Tenemos claro el lugar, un poco la ruta que haremos, ya que no solo estaremos en Covadonga, sino que empezaremos por Santander, visitaremos por allí Santillana del Mar, visitaremos también pues, San Vicente la Barquera, pero todavía está todo por cerrar. Es una oferta abierta principalmente a las parroquias de la ciudad, a los jóvenes de las parroquias de la ciudad, por aquello que decías, que una parroquia por sí sola no puede organizar un evento de estos, ya no hay parroquia probablemente que pueda organizar un evento de estos ella sola, pero también en última instancia, pues para la gente que pueda ir acudiendo, que no sea de las parroquias de la ciudad, pues también pueden acabar completando esta peregrinación. Sí, ciertamente hay sacerdotes que se piden incorporarse a esta peregrinación. El año pasado pusimos algún límite, pero sí que ciertamente vemos necesario o posible que algunos sacerdotes se unan, sobre todo porque algunos están en otro arciprestazgo, están en pueblos, pero tienen algún trabajo pastoral aquí en la ciudad de Toledo, bien sea en institutos o bien sea de otra forma, pero tienen un trabajo. Y por razón de cercanía también, claro. Igual que lo experimentamos en las oraciones de último viernes de mes, eso que vienen no solamente de parroquias de la ciudad, sino de pueblos cercanos. Muchas personas de los pueblos cercanos hacen vida aquí en Toledo. Los chicos vienen al instituto, al colegio, y las personas trabajan aquí, es decir, que hacen vida en Toledo. Por eso pues, también se unen a este tipo de eventos y es bueno que puedan participar y que se les dé la oportunidad, porque además quizá en sus parroquias y en sus arciprestazgos no tienen la posibilidad, y estando tan cercanos a Toledo, pues es muy conveniente que puedan también participar. Sí. Y a falta de que podéis cursar unos folletos publicitarios y hacer llegar por lo menos a las parroquias de la ciudad, la gente que nos está escuchando, que observa este programa, ¿cómo puede ponerse en contacto para conseguir más información un poco más adelante? ¿Dónde pueden hacerlo? Tenemos un correo del arciprestazgo, jovenesarciprestazgotoledo@gmail.com, y luego también se puede poner en contacto con nosotros a través de alguno de los sacerdotes de la parroquia, especialmente de los que están encargados del trabajo dentro de la mesa de la juventud. No es un trabajo mío únicamente, sino que es un trabajo coordinado con los demás sacerdotes, y eso es esencial. Por eso, todos los sacerdotes que forman parte de la mesa de la juventud, y a su vez estos que se lo transmiten a los demás, están informados de lo que se va a realizar y de los pasos que se van dando en la organización de las distintas actividades también. En esta actividad de la peregrinación de verano, como decías, pues se va a buscar tener el precio más económico, ya se hizo el año pasado, y así se hará. Siempre se ajustan los precios lo máximo posible para que pues el coste sea el mínimo, ya que los jóvenes tampoco tienen muchos recursos. Pues muchas gracias, don Ignacio, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por presentarnos esta peregrinación. Invitamos desde aquí pues, a todos los jóvenes, adolescentes, padres, sacerdotes que nos vean y que quieran informarse sobre la posibilidad de incorporarse, pues que se pongan en contacto con usted a través de ese correo electrónico, y mucho ánimo en esta nueva andadura. Muchas gracias. Hablar del seminario menor no es referirse a un centro educativo más en el que tal vez pueda haber alumnos con aptitudes para ser llamados al sacerdocio. Se trata de una institución formativa diocesana en la que inicialmente ninguno rechaza la posibilidad de llegar un día a la formación eclesiástica, y en la que acepta tanto el interno como su familia un régimen de vida particularmente apto para que esa posibilidad lleve a convertirse en un hecho. Esta semana pasada tuvieron una convivencia de ingreso en la que participaron 6 muchachos. El Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva, en Toledo, acogió el pasado fin de semana una convivencia de ingreso para todos aquellos que se plantean entrar el próximo curso en el seminario. 7 chicos participaron de esta experiencia, que este año se celebra dentro del periodo de matriculación de alumnos, que finaliza el 28 de febrero. Todos los años la convocamos para junio, pero en febrero es cuando se abre el plazo de matrícula en colegios e institutos. Entonces hemos decidido este año también convocar una primera convivencia de ingreso
al seminario menor para que también entre como posibilidad real en la consideración de las familias y de los chicos que se están pensando en ser seminaristas, en plantearse su vocación sacerdotal. El Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva es la institución diocesana en la que los chicos que han sentido la llamada al sacerdocio en edad temprana son orientados en un proceso de formación integral, en el que se cuidan todos los aspectos del crecimiento personal, en estrecha colaboración con sus párrocos y sus familias. Durante este fin de semana son 6 los chicos que están participando en el cursillo de ingreso, haciendo distintas actividades y sobre todo viviendo con los seminaristas, haciendo su mismo horario y tratando con ellos para que puedan también conocer un poco más la vida y el ritmo del seminario. Y sobre todo invitar a los padres, invitar a las familias a que animen a sus hijos que tengan inquietud vocacional o que quieran buscar aquello que el Señor les pide al seminario. En años anteriores, esta misma convivencia de ingreso se realizaba únicamente al final del curso escolar, en un clima más veraniego, que favorecía unos días en los que los jóvenes podían conocer la institución y valorar, junto a los sacerdotes responsables de la formación, si serán seminaristas, el próximo curso académico. Los encuentros diocesanos de niños son esos eventos anuales organizados por vicarías en los que niños y niñas de todas las parroquias, movimientos y asociaciones son convocados para reunirse y celebrar su identidad de ser Iglesia diocesana. En estas jornadas, organizadas por la Delegación de Catequesis junto a la Acción Católica, participan muchos más niños de los que parece. El último se celebró el pasado fin de semana en la parroquia San Esteban de Mocejón para los más pequeños de las vicarías de Toledo y La Sagra. Un año más, la Delegación de Catequesis junto a la Acción Católica de Toledo se han unido para celebrar los tradicionales encuentros diocesanos de niños por vicarías. Este sábado pasado tuvo lugar la primera cita y los niños de las vicarías de Toledo y de La Sagra celebraron su encuentro en la parroquia San Esteban Protomártir de Mocejón. Nos vamos a encontrar con Jesús y nos vamos a encontrar entre nosotros, que somos Iglesia de nuestra diócesis de Toledo. Va a ser un día lleno de alegría, de paz y ayudarnos unos a otros, a compartir unos con otros, a conocer también a los niños de otros pueblos, a hacer una verdadera hermandad, porque somos familia diocesana. Bajo el lema del plan pastoral de este curso, Crecía en Sabiduría y Gracia, se proponía una vez más esta convivencia para ayudar a los más pequeños a crecer en santidad y amor a Dios. Con juegos, celebraciones y también con un encuentro formativo, los niños comparten y descubren que no solo es importante crecer en estatura, sino también en gracia, y para ello son necesarios los sacramentos. Pues así va a ser el tiempo que vamos a estar aquí, en la iglesia. Un ratito pequeño, pero que se lo vamos a dedicar a alguien que es muy importante. Muy bien. Lo iba a preguntar, pero no me habéis dejado, macho. Alguien que es muy importante, no que es muy importante, sino que es el más importante. Y por el que estamos todos hoy aquí. Porque es un encuentro de un montón de niños que quieren conocer cada vez más a Jesús. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde se celebraba este sábado la primera de las jornadas diocesanas de niños con las que empiezan a sentirse parte de su archidiócesis, conscientes de que Jesús es quien les convoca. Todos queréis conocer más a Jesús. Y ahora, yo no sé si conocéis el lema pastoral de este año, que nos habla de Jesús y nos dice 3 cosas: que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. En agenda quedan pendientes los encuentros en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad de La Guardia, que celebrará esta misma jornada el próximo 10 de marzo para los niños de la Vicaría de La Mancha. Y finalmente los niños y niñas de la Vicaría de Talavera de la Reina podrán participar de esta convocatoria el 14 de abril en la parroquia Santa Catalina de Puente del Arzobispo. Como cada año, el Instituto Teológico San Ildefonso, junto con el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, organizan un ciclo de conferencias bajo el título Jornadas de Pensamiento Católico,
que este año alcanzaba su 11ª edición con el tema Jóvenes, Fe y Vocación. Este intensivo evento académico, que agrupó algo más de 6 conferencias entre la tarde del lunes y el martes pasado, aspiraba a tener presente la figura y la obra del cardenal don Marcelo al celebrarse este año el centenario de su nacimiento. Se han clausurado las 11ª jornadas de pensamiento católico que han tomado como tema el que se planteará en el próximo sínodo de los obispos, sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. En esta ocasión hemos querido hacerlo con motivo del sínodo de los jóvenes en torno a esta realidad, ¿no? Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Asimismo también coincide con el centenario del nacimiento de don Marcelo, lo cual nos lleva a considerar su figura y su relación con los jóvenes. Es lo que hemos pretendido a través de distintas charlas y ponencias, traer personas que fueron testigos de la acción de don Marcelo y también de los jóvenes. Con motivo del centenario del nacimiento del cardenal don Marcelo González Martín, el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, pronunció la conferencia inaugural sobre cómo don Marcelo nos prepara para el próximo sínodo. Porque si el Papa Juan Pablo II venía a Toledo, podría interpretarse un apoyo, quizá excesivo, al arzobispo o al cardenal Marcelo. Y fue el Papa Juan Pablo II el que dijo: yo quiero ir a Toledo. Más aún, dijo: yo quiero ir al seminario de Toledo. Y esa lápida que puso don Estanislao, al lado derecho del presbiterio, está recordando esa intención cumplida por parte del Papa y que fue histórica, no solo porque nunca un Papa había venido, sino por las circunstancias que rodearon la venida del Papa a Toledo. Era la superiora de la comunidad religiosa de la Orden de las Hijas de Nuestra Señora, la encargada de hablar sobre la familia, la parroquia y la escuela como lugar de transmisión de la fe. En los lugares donde hay una legislación antirreligiosa, pues el único cauce de transmisión de la fe es precisamente la familia, de padres a hijos. Y podemos verlo, por ejemplo, cuando son expulsados los misioneros de Japón en el siglo XVI y 3 siglos después, cuando llegan los misioneros franceses, encuentran que hay familias cristianas. Han sido los padres los que han catequizado, bautizado a los hijos, enseñado a rezar el rosario, y durante 3 siglos se mantiene la fe en Japón gracias a esta acción de las familias. El cardenal don Marcelo y los jóvenes ha sido el tema de la última conferencia que ha clausurado estas jornadas de pensamiento católico y que ha ofrecido don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Se ve que es un hombre místico, entendiendo por místico el hombre que entra en el misterio de Dios. No habla de experiencias místicas extraordinarias, que eso es lo menos importante de la mística. Lo más importante de la mística es entrar en el misterio de Dios, en ese Dios que se hace hombre, en ese Dios que tiene corazón. Este es para mí el don Marcelo que también va a transmitir a los jóvenes, un don Marcelo místico, don Marcelo que tiene experiencia de Dios, un don Marcelo que habla con el corazón y que llega. Los que tengan buena memoria ya recuerdan que el año pasado por estas fechas hablábamos del Hogar de Nazaret y presentábamos un poco lo que era la institución, la congregación, este estilo de vida aquí en nuestra ciudad de Toledo. Poníamos también en el tapete la figura del hermano Pedro Manuel, las circunstancias de su muerte y el estilo de su vida. Y hablábamos de una misa de acción de gracias que celebraba el Hogar de Nazaret y toda la parroquia de Santiago del Arrabal en el templo y que presidía el señor obispo auxiliar. Hoy revisitamos el tema, revisitamos el Hogar de Nazaret, revisitamos a ver cómo va el proceso, la causa del hermano Pedro Manuel, y lo hacemos de mano de Francisco Jiménez, que nos acompaña esta noche. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, encantado. ¿Qué eres tú en el Hogar de Nazaret? ¿En calidad de qué? Bueno, pues en calidad, tanto yo como mi familia, en calidad de colaborador, de amigo de Hogar de Nazaret en los últimos 2 años. ¿Cuándo los conociste y cuál fue el motivo por el que entras en contacto con el Hogar de Nazaret? Pues fue providencial, fue así, a través de una amiga en común, que conocía a las hermanas, conocía la labor que realizan, y tanto yo como mi familia en general, mi mujer, mi hijo, pues sí que teníamos una necesidad de, digamos, ampliar en calidad y en cantidad nuestra labor caritativa, echar una mano al más necesitado, etc.
y nos pusieron en contacto con Hogar de Nazaret en concreto de Toledo. ¿Y allí qué has encontrado en Hogar de Nazaret? ¿Solo un compromiso de atención a los más necesitados o qué te ha ofrecido el Hogar de Nazaret en este momento? Pues bien, Hogar de Nazaret en estos 2 años, una corta pero intensa andadura, sin duda alguna, me ha ofrecido intensificar una vivencia de fe profunda, primero por el ejemplo de las hermanas, de las consagradas en el hogar, por su labor y, lógicamente, una labor callada, discreta, continua y ejemplar, sin ninguna duda. No solamente colaboramos, como tú bien dices, de manera puntual con algún tipo de necesidad del hogar, de los niños que allí están, sino que hacemos juntos el viaje de la fe. Claro. El viaje de la fe. Tenemos reuniones en común con algún otro matrimonio, con oración, meditación, charlas que vienen sinceramente muy bien en esta vida tan ajetreada y tan veloz y loca que llevamos muchas veces. Y en ese sentido nos sentimos muy a gusto. Por aquel entonces, mi hijo con 4 años no sabía ni dónde meterse los primeros días que íbamos por el hogar, con la vergüenza propia de un niño de 4 años. Y ahora pues ese niño de 6 años está en el Hogar de Nazaret, Toledo, pues como su propia casa. Recuérdanos, ¿qué es el Hogar de Nazaret? Presenta brevemente lo que es la institución, para que no parezca solo que, bueno, para que no caer en equívocos. ¿Qué es el Hogar de Nazaret? Hogar Nazaret es una familia eclesial, es una realidad eclesial fundada en el 78 por María del Prado, que recientemente, el 25 de diciembre, falleció, desgraciadamente, en Chiclana, su pueblo, su ciudad de origen, de nacimiento. Fue fundada y sobre todo con sedes en Andalucía, principalmente. Córdoba, Sevilla, Chiclana, como os digo. También tienen sedes en Valdepeñas, en Toledo, en Madrid, etc. Luego tienen misión en diversos sitios de Sudamérica. Hogar Nazaret se dedica a la asistencia a niños en peligros de exclusión social, niños principalmente con carencias de todo tipo, principalmente afectivas. Y Hogar Nazaret, esta organización, esta realidad eclesial, se dedica a suplir esas carencias afectivas principalmente, tomando como ejemplo la familia, la Sagrada Familia, de ahí lógicamente el nombre, y dándoles ese ambiente real de hogar, como tal. Y luego tiene otra vertiente importantísima, que es la vertiente apostólica. La vertiente apostólica con los niños, con las familias, ese apoyo y ese acompañamiento en el camino de la fe que os comentaba antes. Se trabajan, por tanto, sobre todo con niños. Ya el año pasado Marielo y una joven voluntaria nos hablaba de los campamentos, de todo lo que dedican ellos a los niños. Aquí en Toledo también se dedican a eso, principalmente. Sí, efectivamente. Son niños, problemas que ahora no viene al caso concretizar, efectivamente, pero niños pues con una serie de carencias, y ahí está Hogar Nazaret para, digamos, aportar ese ambiente de hogar real. Yo soy testigo de ello y participo de ello, a esos niños. Hogar Nazaret, que antes se me había pasado, tiene digamos 2 ramas, la rama femenina de consagradas y la rama masculina de consagrados y sacerdotes. Luego tenemos, digamos, la parte de asociados y amigos, colaboradores, entre los cuales nos encontramos nosotros. Vosotros los colaboradores, pues de algún modo y con la limitación del tiempo y de todo lo demás, echáis una mano en todo esto de los niños. Vosotros, tu matrimonio junto con tu hijo, pues habéis ayudado un poco en el acompañamiento de estos niños, a la vez que os habéis sentido acompañados en esta experiencia eclesial, ¿no es así? Sí, así es bidireccional, ¿no? Por una parte nos acompañan en la fe, esa labor apostólica que te decía antes, importantísima y más con los tiempos que corren, y por otra parte, digamos, dentro de lo que nosotros podemos acompañar, ayudar, el sentido de la caridad cristiana. No se trata en ningún momento de filantropía,
ni de pena hacia unos determinados niños, en absoluto. Es caridad cristiana de ver el rostro de Cristo, el auténtico rostro de Cristo, en los más necesitados. Claro. Y en este caso, los preferidos de Dios, los más necesitados, los niños. Los niños. Estás esta noche aquí con nosotros porque tanto tú como tu mujer formáis parte, o prácticamente encabezáis, la comisión de Toledo en la causa de beatificación del hermano Pedro Manuel. Sí. Recuérdanos un poco, ¿quién era el hermano Pedro Manuel? Efectivamente, el pasado mes de octubre de 2017 se creó la comisión gestora de Toledo en concreto, ¿vale? A la que pertenecemos pues, una serie de personas. Pedro Manuel Salado de Alba nació en el 68, muy joven entró a colaborar en Hogar Nazaret. En este caso empezó en Chiclana, en su ciudad de origen, su pueblo de origen, y empezó a colaborar. Por aquel entonces tenía 18, 20 años, hasta que se consagró. Se consagró y empezó destinado en el Hogar de Córdoba, en concreto. Después pasó a la misión de Ecuador, donde llegó a ser incluso el director de un colegio de 500 alumnos, llegó a dirigirle en una época muy difícil, era un colegio recién creado, con muchísimas dificultades, en una zona pues, muy deprimida, como nos podemos imaginar. Incluso llegó, ya te digo, a ampliar hasta bachillerato ese colegio. Pedro Manuel Salado, según nos comentan todos los chicos que le han ido conociendo a lo largo de los años, chicos que ya son mayores y que se sigue teniendo contacto con ellos, era ejemplo de trabajo, ejemplo de constancia, ejemplo de humildad, ante todo humildad, de obediencia. Era una persona muy cercana, tremendamente cercana, y con un cierto toque de timidez. De hecho, se cuenta que Pedro Manuel pues, ni siquiera quería ningún tipo de cargos, de hecho, ni siquiera quería ser el director del colegio, pero su valía y el Señor pues, así lo quiso. Pedro Manuel, desgraciadamente, murió un 5 de enero de 2012 en la playa, estando acompañando a un grupo de chicos del hogar de allí, y pues en un determinado momento pues se produjo un pequeño maremoto, turbulencias en el agua que empezó a arrastrar a los niños que se encontraban con él en la orilla hacia adentro. Entonces él, lógicamente, pues como cabía de esperar además, conociéndole, se tiró al agua, fue sacando uno a uno a cada uno de los chicos. Al final quedaron 2, le tiraron una tabla de surf, donde ya a última hora echó a 2 de ellos, los 2 últimos que quedaban encima de la tabla, tuvo suficientes fuerzas para empujarla hasta la orilla, y a él le sacaron y murió exhausto en la orilla. En la orilla. En los informes médicos posteriores pues determinaron que incluso había sufrido varios infartos. En los minutos que duró el rescate de los niños, pues así lo determinaron. El año pasado se le presentó un poco, yo creo que un poco en la sociedad toledana, la misa de Acción de Gracias de Santiago Larrabal, y sin embargo unos cuantos meses pues se empieza a ver ese run de que hay gente aquí en Toledo que recibe favores del hermano Pedro Manuel. ¿Es verdad? ¿Vosotros desde la comisión recibís pues comunicación de gente que le ha invocado y se ha sentido acompañada? Efectivamente, una de las labores de la comisión, aparte de, digamos, divulgar la figura y el ejemplo de austeridad, el ejemplo de dar la vida, de llegar a dar la vida, de dejar todo y llegar a dar hasta su propia vida, lo más preciado que tenemos los seres humanos, por los más necesitados, por sus niños, como los llamaba él. Una de los cometidos que tenemos como comisión es el de recoger los favores que se van recibiendo de gente que pide la intercesión, en este caso del hermano Pedro Manuel. Es una de nuestras labores y efectivamente así se está haciendo. De cara a recoger la documentación necesaria y dentro de muy poco, si Dios quiere, poder abrir un proceso de
un proceso más serio, con un postulador, o sea que está todo eso en ciernes, aunque todavía no se ha ejecutado nada. Efectivamente, no hay fechas concretas y además son cosas que efectivamente hay que tratar con la rigurosidad y la discreción que requieren todos estos tipos de procesos. En breve se iniciará el proceso, en breve se nombrará el postulador, pero bueno, pues el Señor tiene sus tiempos que efectivamente no son los tiempos de los seres humanos y bueno, pues el trabajo de las diversas comisiones que hay en España y en concreto de esta de Toledo está empezando y bueno, pues poquito a poco. A preparar documentación y bueno, pues en próximas fechas que haya motivo suficiente para llevar a cabo esto, ¿no? Que es lo que es lo más importante. Hay razones o hay experiencia de que detrás del hermano Pedro Manuel hay algo importante. Donde hubo un tiempo en el que sí que se encontraban a la entrada de nuestros templos pues el pequeño folleto y se encontraban estampas. Igual ahora no tanto. ¿Dónde se pueden adquirir estampas para rezarle y para pedirle que nos ayude? Efectivamente, pues quien quiera la semblanza de Pedro Manuel, la estampa, pues puede dirigirse sin ningún tipo de problema a Hogar de Nazaret, su sede en Toledo, que está en la calle Bajada del Potro, al lado de la Puerta de Bisagra, por la parte de dentro de la Puerta de Bisagra, y bueno, pues ahí sin ningún problema le suministramos el material que necesiten. Pueden dirigirse también, claro, a Puente Genil, que es un poco la casa madre de Hogar de Nazaret, y también hay un perfil de Facebook, hermano Pedro Manuel Salado HN, donde también ellos pueden seguir. Pues invitamos a la gente a todas estas cosas que nos propones, que se acerquen, ¿verdad? Que tengan tu misma experiencia, que se acerquen en matrimonio, que se acerquen en familia allí y que puedan recibir todo lo que vosotros habéis recibido y más. Porque para vosotros y para cualquier matrimonio supone un acompañamiento también. Efectivamente, es un acompañamiento en la fe muy cercano, una vivencia de la fe en la caridad muy intensa y uno recibe el 100 por 1, sin ninguna duda, sin ninguna duda. También que se acerquen para conseguir toda esta documentación, efectivamente, hacerla llegar a los templos o hacérsela llegar a gente que tal vez tenga que invocar al hermano Pedro Manuel. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena pues por toda esta experiencia y por todos estos esfuerzos. Nada, a vosotros. En la audiencia general del Santo Padre, que se celebró el pasado miércoles en el aula Pablo VI para protegerse del temporal que azotaba la ciudad santa, Francisco prosiguió con sus catequesis sobre la Santa Misa y por riguroso orden cronológico abordó la parte del ofertorio en la liturgia. Ciertamente nuestra ofrenda es poca cosa, pero Cristo necesita de ese poco. Nos pide corazón abierto y ganas de ser mejores para acogerle a Él, que se ofrece a sí mismo por nosotros en la Eucaristía, subrayó el obispo de Roma. Queridos hermanos y hermanas, en la liturgia eucarística, la Iglesia, obediente al mandato de Jesús, hace presente el sacrificio de la nueva alianza sellada por Él en el altar de la cruz. Para ello usa los mismos signos y gestos que realizó Jesús la víspera de su pasión. Primero es la preparación de los dones, momento en el que se traen al altar el pan y el vino, los mismos elementos que Jesús tomó en sus manos. En esta ofrenda espiritual de toda la Iglesia se recoge la vida, los sufrimientos, las oraciones y los trabajos de todos los fieles, que se unen a los de Cristo en una única ofrenda. Por eso es muy bueno que sean los fieles quienes presenten al sacerdote el pan y el vino para que Él los deposite sobre el altar. Nos puede parecer poco lo que nosotros ofrecemos, pero ese poco es lo que necesita Jesús para transformarlo en el don eucarístico, capaz de alimentar a todos y de hermanar a todos en su cuerpo que es la Iglesia. Con la oración sobre las ofrendas, el sacerdote pide a Dios que acepte nuestra pobre ofrenda
y que la transforme con el poder del Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo, que, como el incienso, sube al Padre, que lo recibe con agrado. Este momento de la misa está impregnado de una profunda espiritualidad de donación de uno mismo, que ilumina toda nuestra vida y nuestras relaciones con los demás, ayudándonos a construir la ciudad terrena a la luz del Evangelio. Nos recuerda don Braulio en su escrito semanal para Padre Nuestro que la Cuaresma es tiempo de purificación. Más allá de la obviedad, el prelado nos invita a preguntarnos en este tercer domingo por nuestra preparación a la Pascua y en concreto si reconocemos nuestra conciencia pecadora y si queremos confesarnos. Esta semana es una ocasión más que nos proporciona el Señor este año para abandonar la vida de pecado y abrazar la renovación pascual, al considerar que por mi amor Cristo va a su pasión y muerte. El templo de su cuerpo es el título del escrito semanal para Padre Nuestro, que corresponde al tercer domingo de Cuaresma. Frente al pasaje evangélico de la destrucción o purificación del templo, el señor arzobispo de Toledo indica que con este acto Jesús anuncia que purificará a la Iglesia con su muerte, resurrección y donación del Espíritu Santo, levantando así el nuevo templo de su cuerpo. En este tercer domingo de Cuaresma, el Evangelio nos lleva a fijarnos en lo esencial de nuestra relación con Cristo. Jesús nos llama a la purificación interior, donde su cuerpo es el nuevo templo. Don Braulio apunta en su escrito que Dios nos ha abierto en su Hijo su intimidad, dándonos la fuerza para que nuestro culto no quede reducido a lo ritual, sino que se refleje en nuestra vida mediante la vivencia de la caridad. Por último, el prelado toledano nos recuerda que esta es una ocasión más que nos proporciona el Señor en esta Cuaresma para abandonar la vida de pecado y confesarlos en el sacramento de la reconciliación, camino de la renovación de la Pascua. Este domingo la Iglesia española celebra el Día de Hispanoamérica, una jornada dominical en la que se recuerda a los casi 300 misioneros españoles en el continente americano y se invita a colaborar con ellos a través de la oración y la ayuda económica. Iglesias jóvenes, alegría y esperanza es el lema para esta jornada, que entronca con la preparación que está viviendo la Iglesia Universal con motivo del próximo sínodo. Este lema es una llamada a los jóvenes a salir para lanzarse sin miedo a la misión. La Iglesia en España celebra este domingo la jornada misionera del Día de Hispanoamérica con el lema Iglesias jóvenes, alegría y esperanza, un lema que cobra fuerza día a día en el testimonio de tantos sacerdotes, religiosos y misioneros laicos que han vivido en persona la experiencia de sentirse acogidos en la Iglesia hermana de América Latina. Los católicos peruanos son mucho más activos que los católicos españoles, eso es cierto. Es decir, ellos se sienten familia y tienen pues muchísima unidad entre ellos, quizás por estar rodeados de muchas sectas, que hace que estén más unidos. Toledo cuenta con 26 sacerdotes diocesanos acogidos en la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, repartidos en 15 países de América Latina, por lo que en esta jornada misionera se reconoce la generosidad de tantos presbíteros que, dejándolo todo, partieron a cooperar con otras iglesias más necesitadas. Un viaje de ida y vuelta porque también es ya una realidad en la Iglesia en España la presencia de sacerdotes latinoamericanos en nuestras parroquias. Hay muchas diócesis en España, no es el caso de la nuestra, pero muchas diócesis en España, pues que cuando uno va a un pueblo a celebrar, el sacerdote es colombiano, es peruano, es ecuatoriano, es mexicano, es argentino. Es decir, estamos recibiendo lo que hemos dado y no nos debe asustar. La Delegación Diocesana de Misiones de Toledo se presenta siempre junto a la obra de cooperación Sacerdotes Hispanoamérica como servicio y acompañamiento de los sacerdotes y laicos misioneros. El año pasado nuestra archidiócesis contribuyó con 4.100 euros para la colecta de este domingo, una cantidad que se suma a las aportaciones, contribuciones y ayuda económica de las parroquias y de los fieles que constantemente ayudan a los misioneros diocesanos. Un paso más para seguir las palabras del señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, para que la Archidiócesis de Toledo sea más misionera, universal y católica.
Hasta aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Les agradecemos la atención que nos prestan y la fidelidad que manifiestan con esta programación. Ya saben que pueden rescatar muchos de estos contenidos en el portal corporativo de esta casa, rtvd.org, o en el canal de YouTube de Radio Televisión Diocesana, RTVD Toledo. Nosotros por nuestra parte les emplazamos por una nueva crónica la semana que viene aquí en el canal diocesano, que es su canal amigo. Hasta entonces, que sean felices.